Comenzamos entonces el... Por favor, empezamos. Sí, buenos días a todos y todas. En el día de hoy los saludamos y agradecemos su puntual conexión a nuestro espacio habitual de los últimos jueves de cada mes sobre temas de familia, liderado y promovido por la Federación Antioqueña de Organizaciones No Gubernamentales, con la alianza y el acompañamiento de dos importantes universidades de Antioquia, la Fundación Universitaria Luis Amigó y la Corporación Universitaria Uniminuto. Desde esta mesa técnica, cada mes nos proponemos ofrecerle a nuestros asistentes, a nuestro público, temas relacionados con realidades familiares actuales, ¿sí? Y con desarrollos en el área del conocimiento y de las prácticas sociales que permitan incidir en procesos de políticas públicas, ¿sí? Integrar este conocimiento a los niveles de decisión de políticas públicas de familia y segundo, cualificar y fortalecer el capital humano que trabaja con las instituciones público-privadas en planes, programas y proyectos relacionados con la familia. Para este año, como lo compartimos en el conversatorio del mes de febrero, hicimos un lanzamiento muy provocador donde ofrecimos a consideración de los asistentes que nos van a acompañar en estos espacios un eje temático, ¿sí?, de gran actualidad y que se va a convertir en el lineamiento, ¿sí?, articulador de los temas que vamos a desarrollar durante este año. Ese tema con el cual lanzamos y retomamos nuestro proceso este año, lo nombramos como la movilidad humana y las trayectorias familiares en épocas de cambio, de transformación y de situaciones coyunturales que generan movimientos, desplazamientos, ¿sí?, de las familias hacia diferentes territorios en busca de oportunidades y también de protección y de seguridad. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema de esta ruta de conversaciones que queremos compartir y reflexionar con ustedes a través de este espacio virtual. Antes, quisiera recordarles en el orden de lo práctico lo siguiente. Primero, el conversatorio tiene una duración de 1 hora y media y es de acuerdo a la participación de ustedes que pues el tiempo del conversatorio estará a vuestra disposición. Puede ser el tiempo, puede ser algo más. Lo segundo es que necesitamos de parte de ustedes que por favor nos diligencien del formato tanto de asistencia como de evaluación. Dos insumos que son importantes para nosotros con el fin de poder ampliar nuestra base de datos y poderles informar sobre las actividades del grupo de estudio de familia. Vamos entonces dándole gracias a la Federación Antioqueña de ONG y a nuestro comunicador, a Edwin, quien nos apoya con la plataforma virtual y con la grabación del conversatorio, a dar inicio entonces a esta charla del mes de marzo. El tema que hoy nos convoca se ha titulado como el papel de la familia en el afrontamiento de la vulnerabilidad en la experiencia migratoria. El caso de los migrantes colombianos que retornaron al departamento de Santander, Colombia. Hoy tenemos una ponente como invitada, una ponente muy de alto perfil y que de verdad posee los méritos para podernos ofrecer
sus narrativas, su criterio, ¿sí? Sus perspectivas acerca del tema. Ella es Sandra Lorena Botina Narváez. Ella es PhD en Sociología y Antropología, máster en Sociología, Población, Sociedad y Territorio, son los temas que más he investigado. Universidad Complutense de Madrid ha sido la institución que le ha otorgado sus títulos de educación posgraduada. Actualmente docente investigadora de la Universidad San Buenaventura de Cali. Ella es nuestra autoridad académica invitada en el día de hoy. Bienvenida, Sandra Lorena. La acompaña como moderadora del conversatorio Joana Castro Rodelo. Ella es magíster en terapia familiar de la Universidad Pontificia Bolivariana, actualmente docente investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vamos entonces a darle la palabra a Joana Castro, la moderadora, para que iniciemos nuestro conversatorio. Muchas gracias, Joana, por acompañarnos. Joana hace parte del equipo coordinador del Grupo de Estudio de Familia. Joana, no te estamos escuchando. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora te escuchamos. Bueno, ahora sí, bueno, que está diciendo que muchas gracias y gracias especialmente a la doctora Botina por acudir a esta invitación especial y hablar en torno al tema de la familia y en el contexto migratorio. Quisiera comentarle primero a nuestros asistentes, a las personas que están conectadas aquí con nosotros, agradecer su asistencia y también como ponerlos un poquito de contexto de cuáles son los temas que giran alrededor del conversatorio, ¿sí? Tenemos 4 puntos importantes en los cuales la doctora Sandra va a estar haciendo su argumentación con relación al tema que ya les comentaron, y les voy a rectificar nuevamente el papel de la familia en el afrontamiento de la vulnerabilidad en la experiencia migratoria, el caso de los migrantes colombianos que retornan al departamento de Norte de Santander, Colombia. Entonces lo vamos a abordar de la siguiente manera, son 4 apartados. Primero, la doctora nos va a hablar un poco de la contextualización del tema de retorno. Luego vamos a hablar acerca de la red de apoyo familiar, un tercer momento sobre el afrontamiento y cerramos con el tema de aprendizajes. Cada uno de estos puntos están orientados por algunas preguntas. También quisiéramos hacerle la invitación a ustedes como asistentes, si tienen alguna preguntita, algún comentario, nos los pueden hacer saber ya sea en el chat o levantando la manito para que sea también un asunto bidireccional aquí en este espacio. Entonces, doctora, ¿le parece si comenzamos con el primer punto sobre la contextualización del proceso de retorno de los migrantes colombianos? La primera pregunta que va a orientar la conversación o su argumentación tiene que ver con lo siguiente, y es que en su última investigación sobre la vulnerabilidad y resiliencia comunitaria, el caso de los migrantes colombianos retornados en Norte de Santander, se tiene que hubo un número significativo de retorno en el año 2013. Entonces, con relación a esta época como tal, ¿podría comentarnos cuál fue el contexto en el que regresaron aproximadamente 20.000 personas? Y quisiéramos saber quiénes eran, en qué condiciones regresaron a sus zonas de origen y cuál es el panorama social, político y económico con que se encuentran estas personas una vez realizado el proceso de retorno. Bueno, muchas gracias, Joana. Bueno, Luz Marina, por la invitación, y a las personas que en este momento están como asistentes. Realmente, pues volver, así sea virtualmente, a Medellín, me llena de mucha alegría. Medellín fue como, digamos, el puente que me permite pensar en las migraciones y sobre todo desarrollar, digamos, mi experiencia como docente investigadora y poder quizás tener un panorama un poco más claro
Y bueno, y muy bonito pues como poderlo encontrar en este entorno académico, en el entorno donde están las organizaciones y más las ONGs con las que he ido trabajando y conociendo también, gracias al aporte de ellas y sobre todo en lo que quiero compartirles esta mañana de una manera muy breve. Porque bueno, en familias, digamos, cuando dije, bueno, es una federación, ¿cierto?, que trabaja más las trayectorias familiares, dije, bueno, voy a situar un poco la investigación orientada ya a ese aspecto, que no lo desarrollo en toda la investigación, pero sí, digamos, los hallazgos apuntan a que la familia es una red de apoyo en la trayectoria migratoria. Y bueno, les cuento que esta reflexión de la mañana, esta invitación hace parte de, digamos, un aprendizaje muy reciente que construyó mi formación como investigadora en formación doctoral. Y eso me ayuda como a entender ¿sí? cuál es ese papel que tienen las familias y digo, vale la pena resaltarlo, que esto tiene diferentes aristas, esta investigación. Y bueno, cuando Joana me pregunta acerca de qué estaba pasando, ¿cierto? Primero ella nos mencionaba del caso que voy a hablar y es las personas colombianas que regresaron al departamento del norte de Santander, digamos en un momento de conmoción, diría así, ¿cierto? Política, en el sentido en que se empiezan a dar diferentes respuestas, ¿sí? Y de alguna manera pienso que también movilizó recursos tanto en Colombia como en Venezuela. Y bueno, cuando yo empiezo a hacer mi investigación, me aproximo, así como muchos de ustedes lo están haciendo, desde mi profesión. Yo soy psicóloga social comunitaria, mi énfasis es la psicología más en el campo de las migraciones. Y bueno, empiezo a situarme en punto importante que es la frontera colombo-venezolana. Me desplazo allá, ¿cierto? Como todo investigador, uno trata de llegar al lugar donde capturas la realidad desde el contexto natural, donde están los agentes que de alguna otra manera han participado en el contexto del retorno. Y dije, bueno, qué mejor que ir a norte de Santander. Mi aproximación, claro, fue de mirar el retorno desde diferentes departamentos. De hecho, cuando empiezo a hacer esa primera indagación de los antecedentes de investigación, también me encontré que en Antioquia hay un gran número de colombianos retornados, lo mismo que en el Valle, lo mismo que en la zona cafetera. Y bueno, cuando ya veo la necesidad de conocer un poco más la infraestructura institucional, me llevaba a seguir la pista, ¿cierto?, donde ocurrieron los hechos. Llego, ¿cierto?, a Cúcuta en el año 2017, haciendo una primera aproximación con esas organizaciones y vale la pena, pues, nombrarlas: Servicio Jesuita para Refugiados, GIFIN, que lo integran diferentes organizaciones humanitarias, la iglesia, sobre todo la comunidad escalabriniana, que son, digamos, de alguna otra manera pioneros en el trabajo de migraciones. ¿Sí? El papel de la iglesia fue fundamental, líderes comunitarios, asociaciones y colectivos que en ese momento se activaron para atender la emergencia. Creo que ustedes vieron en las noticias en el año 2015, sobre todo, porque desde ahí empiezo a reflexionar, sin decidirme de que si iba a ser mi tesis doctoral. Empiezo a ver en las noticias que se presenta, digamos, un éxodo, no era de venezolanos directamente, digamos, a Colombia, sino que eran de colombianos con sus familias venezolanas. Y claro, fue significativo en ese momento, creo que lo empezamos a ver, ¿cierto?, en las noticias, y que eso generó, digamos, un impacto para nuestro país. Yo me focalizo así como ustedes están viendo la presentación, ¿me confirman? Sí, sí la estamos visualizando. Bueno, cuando me preguntan, ¿cierto?, sobre el contexto, yo dije, bueno, vale la pena mostrar esta parte de mi presentación. Y yo me sitúo en esta parte de norte de Santander. Es un departamento limítrofe. Los que tienen pues, la oportunidad de conocer, sabemos que es una zona de un importante dinamismo, tanto comercial, ¿cierto?, también de un dinamismo también político y bueno, de una zona que en este momento creo que está en el foco, ¿cierto?, de las discusiones políticas. Y de hecho, pues la situación actual de conflicto armado que está generándose proviene de esta zona.
Me sitúo en Cúcuta y en la zona metropolitana, que es municipios de Villa de Rosario, La Parada. Y bueno, empiezo, digamos, a seguirle pistas a quienes eran los retornados. Me encuentro que este departamento, de alguna u otra manera, es emisor de gran población colombiana que empieza a migrar desde los años 80, que ante la situación de Colombia, de degradación, ¿cierto?, social, retroceso en los indicadores sociales y económicos, el conflicto armado, la situación del narcotráfico, la debilidad de un modelo político neoliberal que en ese momento de alguna forma también estaba generando mucho desempleo, ¿cierto? Digamos, estos actores que toman los territorios y que expulsan. Entonces, en este contexto la gente sale y de alguna manera pues también vemos que en ese momento, digamos, era un momento bueno, años 80, ¿cierto?, de un desarrollo económico en Venezuela. También las personas fueron atraídas por todas estas alianzas, estos convenios bilaterales, y que ellos se beneficiaban de algunos servicios sociales como la educación, digamos, posibilidades de trabajar también y de generar, digamos, otras oportunidades para mejorar sus ingresos y hacerle frente, ¿cierto?, a esa situación de pobreza que se encontraba. Casualmente, sí, digamos, esto empieza a darse, pero empiezan a deteriorarse las condiciones de vida también en Venezuela, un momento álgido de violencia social y política. Y en ese contexto, en Venezuela, también empiezan a deteriorarse, digamos, las relaciones diplomáticas entre Colombia y este país, y eso hace que de alguna manera, digamos, de una forma progresiva, la gente empezaba a retornar. Claro, desempleo, calidad de vida, vulneración de derechos humanos, como lo hemos visto, ¿cierto? Aquellos que han estado en Venezuela o que han logrado, ¿cierto?, hacer quizás una lectura de lo que está pasando, vemos que hay mucha represión, ¿cierto?, y que de alguna otra manera el ser colombiano en este país también hizo que muchas personas con sus familias vivieran el estigma, la exclusión social, fueran también de alguna manera estigmatizados porque posiblemente estabas vinculado, ¿cierto?, con grupos paramilitares, o que ellos iban a hacer, digamos, y reproducir más bien prácticas delictivas en este país. Y bueno, cuando ellos de alguna manera regresan, se encuentran nuevamente, ¿cierto?, que el panorama en Colombia no ha cambiado, ¿cierto?, el mismo riesgo por el cual salieron, si persisten las amenazas, hay, digamos, un panorama de desempleo, el conflicto armado pues persiste, y esto hace que de alguna otra manera pues, las personas decidan, algunos salir de manera voluntaria o regresar, otros de manera forzada, otros, como ellos mismos, ¿no?, se asignan y dicen fuimos expulsados, y de alguna forma, digamos, esa decisión voluntaria tiene un discurso de que no sales, ¿cierto?, porque quieres, sino porque hay situaciones que te obligan a hacerlo, o sea que también, digamos, tiene una base de una razón involuntaria. Esto hace, ¿cierto?, que el proyecto de vida de ellos se interrumpa, tanto en lo personal como en lo comunitario. Muchos de ellos cuentan en sus historias, ¿cierto? Cuentan en sus historias que salen, ¿cierto?, movidos por agentes, actores digamos, del mismo Estado venezolano. Y miremos un poco aquí, ¿cierto? En ese momento, digamos, estos eran los estados de donde salieron ellos: Amazonas, Apure, Táchira, Zulia. Las familias en ese momento, dentro de las razones que exponen, es que algunas estaban siendo víctimas de violencia generadas por el conflicto que se estaba dando en frontera, algunos también por su dificultad para acceder a derechos básicos a raíz del conflicto. Claro, muchos de los servicios se veían, digamos, afectados, primero porque tenían que estar también en una situación de confinamiento, o la misma situación de que no podías quizás participar y tener, digamos, un lugar
social, porque tu ideología era diferente a la que en ese momento, digamos, el gobierno defendía. Muchos de ellos no tenían cierto acceso a una bolsa de alimentos, ellos lo llamaban pues la bolsa de comida o la bolsa de PLAC. También no eran atendidos, no tenían como ese acceso también al servicio de educación. Algunos niños empezaron, digamos, a ser retirados, la situación de desempleo y había muchas dificultades económicas, ¿no? Y estos son como la zona, los, digamos, estados limítrofes con Colombia. También se encontraba el caso de personas que en su historia de vida revelaban, ¿cierto?, que habían sido víctimas de conflicto armado, ¿cierto?, desplazados, separados de sus hijos. Muchas familias habían vivido esto, es decir, que estaban en una creciente situación de vulnerabilidad que se venía acumulando, ¿sí?, con diferentes movimientos, ¿cierto?, y desplazamientos. Entonces, contarles un poco eso, ¿cierto?, de la situación en la que estaban viviendo los colombianos en Venezuela. También, pues, se habla que parte de esta, digamos, de este éxodo, ¿cierto?, de Venezuela a Colombia, también estaba viviendo esas expulsiones, tanto individuales como colectivas. De hecho, no sé si miraban ustedes también en las noticias, que cuando las personas iban, digamos, a mercar, ¿cierto?, y más teniendo un turno, empezaban, digamos, ese tipo de captaciones de las autoridades venezolanas para llevarlos a la frontera, y muchos de ellos relatan, ¿cierto?, que los subían en un bus y los dejaban en la frontera, eran amenazados. Antes de ello también les habían robado sus pertenencias, habían sido víctimas de abusos, ¿cierto?, en sus derechos fundamentales como la libertad, la seguridad, su integridad. Y claro, habían detenciones arbitrarias que ya estaban sucediendo y que limitaban que muchos de ellos accedieran, digamos, a procesos jurídicos, ¿no?, a un debido proceso y acceder a mecanismos de justicia. También algunos, claro, estaban en riesgo inicialmente, estaban solicitando asilo, pero nunca fue, digamos, resuelto. Algunos esperando también, ¿cierto?, regularizarse en el país, y bueno, digamos que este proceso se fue dilatando y bueno, el estigma, ¿no?, del que se vivía. Entonces, estas personas, claro, fueron afectadas por esta serie de, digamos, múltiples violencias. Y de alguna otra manera ellos cuando regresan, claro, esto se ve reflejado en las vivencias, ¿cierto?, en los relatos, porque los relatos que ellos cuentan, algunos, claro, tienen una connotación, ¿cierto?, de ser exitosos, pero algunos también haber vivido el fracaso. Es decir, según la condición que regresas, no es lo mismo cuando regresas, ¿cierto?, con un proyecto de vida, con un ahorro, con un capital, porque si regresaron gente, digamos, que se llaman aquí, ¿no?, el retorno productivo, ¿cierto?, o el retorno económico, que por lo menos tiene una idea de negocio y que tiene las posibilidades de extenderla a Colombia, a diferencia de las personas que salieron de forma involuntaria, obligada, que no pudieron sacar nada, ¿cierto?, solamente apenas sus documentos, y dicen ellos la ropa que tenía puesta. Entonces dejaron todo, digamos, su indumentaria, todos lo que ellos han ido construyendo. Y claro, esto también apela, ¿cierto?, de que muchos de ellos se autorresponsabilicen, ¿ya?, por la situación que viven, y hay una connotación de que fueron víctimas, y esto también influye en la forma como ellos se perciben, ¿cierto? Y esto quizás lo encontramos cuando ellos llegan, ¿cierto?, ya a la frontera, donde se encuentran con diferentes organizaciones humanitarias, comunidades que buscan apoyarlos, y que de alguna otra manera pueda que pasen, y es que aquellos que pasaron, digamos, esta ruta, de alguna otra manera son personas que, digamos, sean acompañadas desde apoyos o siguieron una ruta que les permite también generar posibilidades económicas, a diferencia de aquellos que nunca pasaron por un control migratorio
y que se ven expuestos, ¿cierto?, a las múltiples vulnerabilidades que se viven cuando atraviesas una trocha, viviendo pues todas este tipo de riesgos, ¿no? Para contarles un poco de quiénes eran, ¿no? Y el número aproximado eran 20.000 personas, y eso pues los que fueron censados, dando cuenta de que hay personas que quedaron por fuera y no fueron censados, por así decirlo, ¿cierto? No quedaron en estos registros. Quizás algunos pudimos recuperar un número de personas con lo que las ONGs y a través del apoyo de los líderes en esta fase de emergencia logran recoger, pero aproximadamente fueron 20.000 personas, ¿no? Y entre ellos, claro, vienen colombianos con sus familias venezolanas, algunos, claro, reconociendo más su identidad venezolana que colombiana, llegaron con su cédula y de acuerdo al beneficio mostraban, ¿no?, la cédula colombiana o venezolana, lo que me beneficiaba en ese momento. Entonces, también vimos algo, ¿no?, respecto a cómo esa identidad se iba transformando también en la misma vivencia, ¿no?, de la vulnerabilidad versus, pues, lo que vamos a hablar también más adelante, que es la resiliencia. Así es. Interesante en ese proceso de retorno hablar un poco sobre esas redes migratorias o en especial la red de apoyo familiar que se consolida como un eslabón muy significativo al momento de la integración social de las personas que deciden emprender su proceso de retorno, ¿cierto? Entonces, con relación a esto, ¿cómo ha contribuido la familia de origen al proceso de integración social de las personas que decidieron emprender este proceso de retorno? Sí, interesante esa pregunta porque, bueno, les digo que cuando yo les preguntaba por la familia, decían, ¿cuál familia? ¿Cierto? La familia se refiere a mis hijos, a mi esposa o los amigos que considero familia, ¿sí? Para ellos, digamos, la familia se construía en las personas con las que ellos construían, ¿cierto? Un vínculo afectivo. Claro, muchos llegaban con familias que estaban de alguna otra manera desestructuradas, me refiero, ¿no?, que en algún momento hubo separación y quedaron quizás algunos solamente con los hijos, el esposo quedó en Venezuela o viceversa. Familias que, digamos, que vuelven, ¿cierto?, a integrarse ya cuando regresan a su sitio de origen. Generalmente, pues, la migración de Colombia a Venezuela fue inicialmente masculina, luego se feminizó la migración. Entonces, posiblemente, digamos, es la madre que regresa, ¿cierto?, después de un tiempo de haberse ido. Y bueno, digamos que la familia en este escenario se convierte para mí en un eje fundamental donde las personas encuentran una estabilidad, ¿cierto?, emocional, una estabilidad económica, y de alguna otra manera para ellos era como un espacio, ¿cierto?, privilegiado donde ellos llegaban, encontraban como esa contención emocional, encontraban como esa posibilidad de poder sobreponerse a las situaciones adversas que han vivido, pero también para algunos era tensionante volver a la familia, ¿no? Y sobre todo cuando regresas con los bolsillos, digamos, vacíos, llegas sin dinero, con un proyecto que es leído desde afuera como si fracasaste, ¿cierto? No fuiste exitoso, no cumpliste tus metas, y eso hace que, digamos, implicar la familia en este contexto es como ese escenario también donde se construye, ¿no?, la posibilidad de fortalecerte y lo que se llama, digamos, establecer posibilidades de extender mis capacidades, ¿cierto?, mis estrategias a través de ello. Entonces, digamos que la familia sí tiene el papel como una unidad de apoyo y de resiliencia frente a los desafíos que las personas colombianas tienen en este proceso, yo diría, de integración, ¿no? Porque muchas de ellas nunca se fueron de Venezuela, o sea, mantuvieron ese contacto, ¿cierto?, a través de esta transnacionalidad donde se comparten información, vínculos, siguen apoyándose desde un país a otro. Y lo que hacen ellos es eso, ¿no?, seguir, digamos, estabilizando un proyecto dentro
de esta base de apoyo, que ellos le llaman, ¿cierto? Dentro de mi base de apoyo, dentro de mi eje, ¿cierto? Que me permite orientar mi proyecto de vida o redireccionarlo. Entonces, claro, la familia es un espacio también para ellos tener una posibilidad de digamos, encontrar mecanismos para vincularse nuevamente, ¿cierto? A nivel social o a nivel laboral. Algunos de ellos sí vivieron la ruptura de lazos comunitarios, lazos con la familia, también superar algunas barreras en cuanto a la adaptación. Claro, se fueron niños y ahora regresan siendo adultos, posiblemente también viven, ¿cierto? Esa crisis en digamos, habitar nuevamente en un espacio que dejaron hace mucho rato, donde ellos asumen un rol distinto en otros países, y eso hace que de alguna otra manera, digamos, también la familia se convierte, ¿cierto?, en ese espacio donde también se viven tensiones, donde se viven decisiones, donde muchos de ellos deciden, ¿cierto?, quiénes, por ejemplo, van a ir a trabajar, ¿sí? Y bueno, no sé si me estoy adelantando con la pregunta de los roles, y de alguna forma, digamos, que las familias empiezan, digamos, a ser gestoras de esos recursos de sobrevivencia ante las necesidades económicas que se experimentan, ¿sí?, cuando las personas regresan. Entonces también, digamos, que es una posibilidad, digamos, de extender la agencia que tienen las personas que han construido, ¿cierto?, de su capacidad para asumir desafíos en la experiencia migratoria, pero ahora ya le extiendo a una red ya que se compone de otros miembros, y eso hace que de alguna otra manera también sea la posibilidad de muchos de ellos, ¿no?, de volver a reconstruir ese tejido, ¿no?, y que la familia sea el medio para ello. Y bueno, y claro, se encuentran diferentes experiencias, ¿no?, que hay familias que lo dicen, ¿cierto?, que al interior de ellas han vivido situaciones de vulnerabilidad, que han vivido situaciones de afectación. Entonces también se encuentra que la familia es como ese entorno seguro donde ellos pueden hablar, ¿cierto?, pueden expresar esas situaciones o dificultades que encontraron en esa experiencia migratoria. ¿Cómo se vivió ese tema de la construcción de la resiliencia luego del retorno, ¿cierto? Porque es que el proceso de pensarse nuevamente, retornar, y como lo estabas diciendo, quizás algunos con las manos vacías, ¿sí? Eso genera una frustración importante en la vida de las personas, y esto puede afectar su vida social, emocional, todo el impacto tanto psicológico, social, familiar que puede generar este proceso como tal. ¿Cómo contribuye la familia allí como para que se pueda construir esa resiliencia, ¿cierto? Algo sí que permite la familia es generar lazos sociales, ¿sí? Y de apoyo mutuo con otras redes, ¿sí?, como los vecinos, como las demás comunidades, que de alguna otra manera, claro, ya esa agencia con la que llegan las personas ya se amplía ya en lo colectivo. Y eso hace que, digamos, las personas busquen estrategias para poder revertir toda esa vulnerabilidad, ¿ya? Aunque también hay experiencias de personas que realmente, digamos, era muy frágil y muy débil esa relación con la familia. Entonces no buscaron a la familia, buscaron a los amigos. Llegaron a casas de vecinos, de antiguos amigos, y que de ahí, digamos, fue una posibilidad de reencontrarse, ¿cierto? O de otra vez, digamos, tejer esa relación. La familia también ayudaba a las personas a acceder a recursos comunitarios, por ejemplo, la creación de negocios, de emprendimientos. Ellos eran los que les daban información cómo estaba el mercado laboral en Colombia, ¿cierto? En qué oficios podían trabajar, o ellos eran los que
hablaban directamente con los contratistas para buscar, digamos, sí, ¿no? Que mi esposo le dé un oficio, tenga una actividad económica en cierto sector. Y bueno, eso de alguna otra manera pues posibilitaba que la integración fuera, digamos, más fácil de lograrla, pues a diferencia de aquellos, ¿cierto?, que quizás no se abrían tanto, ¿no?, a la comunidad y se refugiaban muchísimo en la familia. Entonces, la familia era como el puente, ¿cierto?, para poder construir esos lazos, ¿cierto? Y sobre todo ese sentido de comunalidad que quizás como colombiano en Venezuela perdiste, ¿ya? Porque digamos la comunalidad en Venezuela es una amenaza, ¿sí? Realmente porque, digamos, en la medida en que allá se establecían acciones, estas eran un foco de amenaza, ¿cierto? Porque podían estar en contra del gobierno, porque podían estarse generando, ¿cierto?, movimientos o reacciones de oposición. Entonces, cuando ellos vuelven, ¿cierto?, vuelven algo temerosos, como decir, sí, ya, sí es real ese líder comunitario, sí están haciendo, será que sí están ayudando, ya que yo puedo participar en ellos, no hay una amenaza en que esté ahí. Entonces, digamos que las familias también ayudan a reconstruir la confianza, ¿no? Y en estos actores nuevos para ellos, ¿cierto?, que desempeñan un rol distinto al que desempeñaban en Venezuela. De hecho, allá pues, no tiene el mismo significado una Junta de Acción Comunal a lo que tiene la Junta de Acción Comunal allá, ¿cierto? Ellos eran como quizás allá en Venezuela eran los voceros, ¿cierto? O aquellos que pasaban la información al gobierno y tenían ese nombre, ¿cierto?, de ser líderes comunitarios, sí, pero de alguna otra manera pues ellos, digamos, amenazaban, ¿no?, digamos, ese sentido de integración, ese sentido de pertenencia a una comunidad. Entonces, la familia fue, ¿no?, ese puente para tejer confianza, ¿sí? Y de alguna otra manera, para que ellos buscaran también construir redes, ¿cierto? Y ellos, digamos, llevaban a sus familiares a espacios en los que ellos participaban, ¿cierto? Como digamos, estos grupos de vecinos, liderazgos en diferentes comunidades étnicos y religiosas, y de alguna manera fueron facilitadores, ¿no?, para que ese tipo de, digamos, de habilidades sociales que hay en las personas se pudieran extender de una manera, digamos, más amplia en los territorios. Y bueno, y también que ellos pudieran desarrollar, ¿no?, habilidades como la convivencia, el asociacionismo y, digamos, todo esto que tiene que ver con estos procesos psicosociales que se dan en las comunidades. O sea que, digamos, la familia fue un agente clave para poder articularse al tejido social, ¿no?, que estaba fracturado, ¿no?, cuando ellos se fueron y que quizás encuentran, ¿no?, un sostén distinto. Sí, esto me lleva a conectar con la siguiente pregunta que tiene que ver con el afrontamiento. Y yo aquí pensando que incluso la misma red familiar, la misma red de apoyo familiar es una forma de afrontamiento. O sea, eso es una forma o una estrategia, por decirlo así, como una estrategia que tienen las personas que deciden retornar y que les posibilita, como bien lo decías ahorita, poder integrarse a nivel social, económico e incluso emocional, ¿cierto? Como ser ese soporte emocional luego del retorno. Habría, no sé si la posibilidad de, en la investigación se identificó otras formas, otras estrategias que pudieran como, ¿cómo te digo?, que pudieran permitirle a las personas retornadas insertarse o integrarse al mercado laboral, social, económico del país. Además de la red de apoyo familiar, que yo en todo tu discurso es un eslabón bastante prioritario, ¿sí?, para poder integrarse nuevamente a nivel social. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, otras organizaciones quizás que estén en estos momentos
en el norte de Santander, sí, como algunas instituciones que también puedan o sirvieron de soporte para, o sirven de soporte para la integración social, tanto económica y Sí, familiar. claro, sí, la pregunta que haces también pues me mueve a ver un poco uno de los resultados, ¿cierto? Ah, sí, Digamos que el sí. afrontamiento se ve desde lo individual, ¿cierto?, hacia lo colectivo. Ujú. Claro, el pensar en resolver las necesidades, movilizar recursos, ¿no? Con estos lazos y de alguna otra manera ver qué te favorece o no, ¿cierto? Porque, digamos, este mismo afrontamiento conlleva a hacer reflexiones. De hecho, pues hay procesos subjetivos interesantes donde ellos empiezan a analizar, ¿cierto? Lo que me favorece o no, también la resistencia que tengo todavía a relacionarme con otros, a ver situaciones de abuso de poder, de despojo, estigmatización que todavía se vive, y salir de mi condición de indefensión, ¿cierto? Y de víctima para poder pensar en otras formas de sentir y de actuar. Muchas de las personas hacen que vivan, ¿cierto? Ese tránsito de tener una vulnerabilidad y poder, digamos, ejercer autonomía, tomar decisiones y desarrollar otras estrategias, y eso me va a ayudar pues a recuperar el control de mi vida. Claro, entonces muchos de ellos empiezan, digamos, a pensar a través de esas estrategias, a desarrollar planes de negocio, ¿cierto? Planes de ahorro. Ellos dicen, bueno, podemos asociarnos, ¿cierto? Podemos vincularnos a organizaciones que hay en la frontera, porque hay proyectos binacionales que de alguna otra manera apoyan el retorno, ¿cierto? El retorno positivo, más desde el Estado, pero digamos ese retorno que es más forzoso, que es más humanitario, lo tienen las ONG, ¿ya? Y en eso, pues, digamos, había muchas, ¿no? Que nacieron en el momento de la emergencia. Yo conocí a la organización Nuevo Amanecer, la organización también Nueva Ilusión, algunos colectivos de asociaciones de diferentes barrios, y ellos lo que hacían era de alguna otra manera también facilitar que esos planes de negocio pudieran materializarse, ¿cierto? A través de apoyos de fundaciones, organizaciones internacionales que las mismas ONGs, ¿cierto? O las mismas comunidades de base social comunitaria gestionaban. Y por eso, digamos que dentro de esas estrategias de afrontamiento, pues podemos ver dos procesos interesantes, ¿no? Que se empiezan a desarrollar en ellos. La autogestión, que es la capacidad de acción de la comunidad para gestionar sus propios bienes, ¿cierto? A través de actividades solidarias que ellos hacían, ¿cierto? Hacían actividades gastronómicas, hacían actividades relacionadas con, por ejemplo, lo que ellos habían aprendido, ¿cierto? Los aprendizajes en Venezuela, también como ellos empezaban como a devolver, ¿cierto? Y hacer también un ejercicio de dar de reciprocidad a la comunidad, también contaban esas habilidades a sus vecinos y empezaron a generar algo que se llama unidades productivas, ¿no? Que quizás yo en otro artículo y en un momento de fase del proyecto que trabajé con estas personas, y es una una unidad productiva nace, ¿cierto?, de una iniciativa que es familiar. Realmente la familia lo piensa, la organización no dice usted en qué va a trabajar, sino dice, no, queremos trabajar, ¿cierto?, en una iniciativa de un proyecto de venta de comidas, ¿no? Queríamos trabajar más la confección, la orfebrería, ¿no? Era entre los proyectos que habían en ese momento. Artesanías, bueno, había gente que se dedicaba también, ¿no? A todo, pues, a trabajar con material reciclable y cómo se transformaba para otros usos, beneficios, otros como orientadores escolares, y se maneja mucho esta figura en Venezuela, ¿no? El orientador escolar, el que hace toda esta actividad de refuerzo, ¿cierto?, de actividades en los niños, porque había muchas personas con formación de haber sido licenciados en educación. Y bueno, entonces, digamos, se constituyen estas unidades productivas donde ellos empiezan, claro, a buscar que la comunidad no puede trabajar sola, ¿cierto? Entonces empieza a darse dentro del mismo afrontamiento algo que se llama cogestión.
y ellos empiezan a articularse con el Estado, ¿cierto? A tocar las puertas, a decir, bueno, necesitamos capacitarnos, ¿cierto? Estado del SENA, también digamos, lo que es materia de derechos, vamos a la Defensoría del Pueblo, conectémonos con ACNUR o IM, que de alguna otra manera hay un fondo para poder trabajar este tipo de acciones que queremos llevar a cabo. Entonces, de alguna otra manera, claro está el Estado, están las instituciones con la comunidad, es decir, se desarrolla también esa parte de la cogestión. Y ellos, claro, encuentran aquí, ¿no? Como que estas organizaciones con las que se encuentran en frontera, de alguna otra manera, permiten que ese saber se centralice en las comunidades. Entonces muchos de ellos empezaban a asistir a estos espacios de discusión, de reflexión. Vemos que estas organizaciones de base social comunitaria que trabajan de la mano con estas ONGs, estos organismos comunitarios, aportan recursos, formación, empleo y, claro, se sostienen con voluntariado. Ya ahora pues hemos visto como muchos de ellos han aplicado convocatorias y de alguna otra manera pues han liderado proyectos donde hay financiación, donde han podido contratar a los líderes y bueno, y donde hay un papel importante, ¿no? En las asociaciones de retornados, donde está la familia, donde están los vecinos, la iglesia, de alguna otra manera también empieza a aparecer ahí, ¿no? Entonces, digamos, se da eso, ¿no? Como esa parte de la gobernanza, es decir, que las personas también tienen una posibilidad de decidir en qué planes, ¿cierto?, de negocio, qué iniciativas productivas. Hay otros que también ayudaban muchísimo con asistencias a nivel emocional y de cuidado colectivo. Habían grupos de encuentro, por ejemplo, en esta foto se ve dentro de una unidad de integración local que les facilitaba el espacio de servicios jesuitas para refugiados. Ellos se convertían en esas comunidades socioemocionales, ¿cierto? Para ellos tener ese espacio de escucha en situaciones de crisis y de alguna manera fueron líderes que emergieron en la misma fase de emergencia y que tienen a cargo estos grupos de contención. Ya ellos también gestionaban si alguien necesitaba cierta capacitación o necesitaba, por ejemplo, la formalización de su experiencia académica, más que todo ocupacional, más que académica, porque digamos el tema de los títulos pues era otra barrera también. Pero en cuanto a la experiencia, digamos, ocupacional, el SENA pues ayudó a que estas personas pudieran tener, digamos, una evaluación de sus competencias adquiridas y de alguna otra manera se pudiera formalizar, porque era la primera barrera que encontraban y es que ellos no tenían documentos de soporte de la experiencia que habían construido en Venezuela. Y si había sido universitario, o tener una formación, entonces también era una barrera, ¿cierto? Que te entregaran un certificado. También, pues, eso no era bien visto por el gobierno que te quisieras ir para otro país. Y bueno, y si esta familiar era venezolano, mucho más, ¿cierto? Entonces, también digamos que se buscó la forma de que estas personas empezaran a hacer, ¿cierto?, algún tipo de estudio complementario que pudiera ayudar digamos, a reconocer esa experiencia. Claro, vemos que algunos no se puede desconocer, ¿cierto?, que la opción que tenían era el trabajo informal, entonces aquí había unas unidades, no, vamos a hacer, por ejemplo, el taller vamos aquí a organizar para que se pueda hacer un taller de mecánica, ¿cierto? O se dedicaron a la construcción, otras a la venta de alimentos. Entonces, de alguna otra manera, ellos que querían buscar formas, ¿cierto?, de subsistir, pudiendo trabajar de una forma autónoma. Y bueno, las organizaciones veían, ¿cierto?, en ellos que tenían muchas capacidades y le decían, bueno, hay habilidades de tipo personal, pero hay habilidades que también generaban una transformación. La creatividad, ¿cierto? Digamos, no, es que hoy de lunes a viernes trabajo en el taller, pero el fin de semana vendo ceviche de camarón, por ejemplo. Entonces, digamos, esa forma como de creatividad, ¿cierto? De innovar también, fue gracias también a estas organizaciones que tenían un programa de emprendimiento donde
trabajaban, ¿cierto? Lo que decían ellos, la mentalidad, era una mentalidad de emprendedor. Y bueno, paralelamente también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el empoderamiento, la organización, el liderazgo. Y bueno, aquí se empezaron a desarrollar formas de gestión mixta, ¿cierto? Que podían conciliar entre el espacio, ¿cierto? De familia, como esa unidad productiva, el lugar donde era, pero también cómo ellos se iban extendiendo hacia el territorio, los fines de semana. Entonces también hace parte de ello, ¿no? Y algo pues que también se da dentro de la estrategia de afrontamiento es que ellos empiezan a participar a nivel comunitario y político, que vemos la imagen de una mujer retornada que es líder de una mesa de víctimas en Cúcuta. Y ella empieza, ¿cierto?, a partir de su experiencia también a acompañar a mujeres que fueron víctimas, que salieron por esa razón de Colombia, que viven una doble vulneración, ¿cierto?, allá en Venezuela con otro tipo de violencias. Y bueno, de alguna otra manera también esto hace que cuando ellos participan a nivel comunitario y político, también, digamos, desarrollen ese sentido de pertenencia, el que pueden reflexionar, ¿cierto?, asumir un lugar dentro de esos compromisos comunitarios, el tejido asociativo, poder incidir, ¿cierto?, en estos espacios, llevando las necesidades, llevando las problemáticas, las posibles soluciones que las comunidades planteaban. Y de alguna otra manera esto tuvo, digamos, una incidencia en estos actores, ¿cierto?, que aparecen como las instituciones y las organizaciones en su forma de poder resignificar la labor humanitaria y el acompañamiento. Y de alguna otra manera vemos que esta agencia que se extiende a los territorios, que yo le llamo resiliencia, conecta, ¿no?, la agencia de cada actor con una postura política ante la vulnerabilidad, y vemos este tipo pues de liderazgos que se dan. Y también el trabajo en comunidad, ¿cierto? De alguna forma, además de lo que se había hablado de la autogestión y cogestión, ellos tratan de tener un enfoque inclusivo, o sea, que no solamente se ayudar a retornados, sino que vinculemos a gente que está en situación de desplazamiento, mujeres, ¿cierto?, cabezas de familia que están en un riesgo social porque viven en ciertas zonas de amenaza, ¿cierto?, frente en el conflicto armado, a zonas de alto riesgo, de desastres naturales. Entonces ellos empiezan a eso, ¿no?, a extenderse, es que no solamente es la ayuda para los que regresaron, sino también para desplazados, se amplía a otros grupos poblacionales, y esto hace que también ellos tengan una cohesión con organizaciones, instituciones, comunidades y redes de apoyo. Y bueno, se da algo que es la horizontalidad, ¿cierto?, donde ellos tienen como ese sentido de cooperación, ¿ya?, y de reciprocidad entre estos actores, ¿no?, que aparecen en el contexto de retorno. Me llama la atención las fotografías que nos compartes y dándole vida un poco a todos los resultados interesantes con que fuiste a identificar con relación al afrontamiento. Y me encuentro las fotografías mujeres, ¿cierto? Entonces, esto lo quisiera articular con una de las preguntas, y es, ¿cuál ha sido ese papel que ha jugado la mujer en el grupo familiar para que haya un fortalecimiento del capital social, económico, tras el retorno? En todas las fotografías veía como una participación activa de ellas, ¿cierto? ¿Cuál ha sido como esa incidencia de ellas y su participación para ese fortalecimiento del capital social? Sí, como yo lo llamo en uno de mis artículos, que habla sobre el capital social, ¿cierto?, en estas unidades productivas, ¿ya?, porque en un primer momento también un grupo de mis participantes eran los que tenían esas unidades productivas y que de alguna manera fueron apoyados por estos convenios, ¿cierto?, o proyectos binacionales. Las mujeres que se encontraban de que eran gestoras de unidades domésticas, pero también de unidades productivas. Es decir, en casa se tomaban decisiones de las tareas, ¿cierto?, de quién se encargaba de los hijos, de cómo iban a distribuirse los ingresos,
pero también a nivel productivo, ellas, ¿qué hacían? ¿Cierto? También generaban proyectos, generaban ideas de cómo, digamos, hacerlo, ¿cierto? Cuál iba a ser el mecanismo o el plan de negocio, el plan de comercialización, cómo se articulaban con las asociaciones, digamos, tenían ese liderazgo porque muchas de ellas nunca perdieron el contacto, ¿cierto? Quizás los hombres eran muy focalizados cuando estaban en Venezuela al día a día, como decían ellos, ¿cierto? A subsistir. Pero la mujer estaba pensando, ¿cierto?, en los padres que dejó en Colombia, en las amigas, en ese acompañamiento espiritual, así sea a distancia. Entonces, digamos, ellas tenían quizás ese capital, ¿no? Social en ese vínculo con estas comunidades y de alguna forma, claro, son el puente, ¿cierto? Para que quizás, digamos, los hijos que nacieron en Venezuela y sus esposos entren nuevamente, ¿cierto? A este entorno que de alguna otra manera pues incluye diferentes actores, ¿no? Como pues líderes, representantes de algunas instituciones, ellas eran las que tocaban las puertas, ¿cierto? Las que establecían los contactos, las que también eran receptoras de las necesidades individuales, ¿cierto? Porque quienes buscaban las personas era una figura femenina, ¿no? Era muy así como, digamos, curioso porque no buscaban al hombre, sino preguntaban por la señora y su esposa, o su mamá ya, o su hermana, en el caso pues de las hermanas mayores que asumían también ese rol de ser proveedoras económicas, pero también esa parte de proveedor afectivo. Y bueno, vemos que, claro, ese es el papel, ¿no?, que tienen, ¿no?, de gestoras de unidades domésticas, pero también de unidades familiares, ¿no? Y estas estrategias siempre eran pasadas por ellas, ¿no? Como que ellas eran las que daban como el visto bueno, ¿no? En cuanto al manejo del recurso, ¿no? La gestión que ellas hacían afuera, más que todo, sobre todo con comunidades étnico-religiosas, la lideraban las mujeres. Me gustaría, escuchándote, me llega una pregunta, no sé, con relación a, en todo este proceso que encaminaste con la investigación, ¿qué fue como lo más significativo que pasó en ti como investigadora? ¿Sí? Más allá de los datos y la información, es el investigador como tal, ¿cierto? ¿Qué proceso significativo viviste con esta experiencia de la investigación? Sí, ¿no? Yo creo que cuando yo empiezo, ¿cierto?, a escribirlo, bueno, hay una parte que digo, bueno, mi experiencia contribuye una parte, ¿cierto?, a esa labor que nosotros hacemos, ¿cierto?, de crear, ¿cierto?, o de ser vocera de esa teoría que tienen las comunidades, ¿sí? Encontrar de que para mí, digamos, la vulnerabilidad tiene otro rostro, ¿ya? Y lo encontré ya, y abrió un rostro, digamos, socioexistencial, ¿sí? Porque digamos, las narrativas eran cargadas de eso, ¿cierto? De mucho afecto, de experiencias de dolor, de sufrimiento, pero también de experiencias de desafío, ¿no? De experiencias de podemos salir de esta situación, de experiencias de resistencia, experiencias de volver como a recuperar los sueños. Entonces, pareció interesante eso, ¿no? Que en la teoría de la migración es muy poco lo que se había develado frente a esas dimensiones y sobre todo una dimensión socioexistencial, porque yo trato de dialogar también, ¿no?, entre, digamos, la psicología social comunitaria, pero también la sociología, es decir, también hay diferentes rostros, ¿cierto?, que la vulnerabilidad los muestra y que en la misma vulnerabilidad emerge la misma resiliencia, ya que no es necesario de que tú estés ya con tus situaciones elaboradas, ¿cierto?, transitadas, sino que en medio del dolor también emergían formas de recuperación. Eso para mí fue la enseñanza, digamos, de las comunidades, ¿sí?, que hoy podías haber llegado con poco, pero no importaba, ¿cierto? Podía caminar muchas horas para llegar al sitio de reunión y si no había comido bien, pero pensemos qué vamos a hacer, y yo decía tremendo, o sea, en esa misma vulnerabilidad como la resiliencia emergía, ¿cierto? Y que las personas tenían muchas formas de resolver, ¿cierto? Y que a veces desde afuera son cuestionadas.
Y ¿por qué digo cuestionadas? Lo que está pasando, ¿cierto? Digamos, actualmente a nivel global. Uno dice, bueno, no, aquellos que se pasan las fronteras, si saben que eso va en contra, ¿cierto? Y aquí yo digo, bueno, ellas decían, pues es que nosotros tenemos derecho a transitar, y es cierto, ¿cierto? Transitar donde estés. Pero dentro de esa misma experiencia también desarrollaban como esa astucia colectiva y algo que ellos me enseñaron, sobre todo en la parte de la frontera, como una estrategia de ellos también era estar inmóviles, me refiero, ¿no? A tener la capacidad de observar y quedarte un tiempo como siendo invisible, pero un mecanismo de protección en ese momento, pero ahí ya estaban desarrollando toda una estrategia. Y hablo de estas personas que les tocó en algún momento abandonar ciertas, para ellos, cierto, sigue siendo una unidad de productiva, por ejemplo, el contrabando, eso fue también una población que escuché y decía, pues nosotros, o sea, no podemos, ¿cierto? Esta es nuestra fuente económica, estos son nuestros ingresos, pero tenemos que darle una forma para que esto no se vea así, ¿ya? Entonces también ellos creaban ciertas otras formas de moverse como a través del comercio, como moverse en el espacio, sin ser detenidos. Y yo decía, bueno, o sea, dentro de este discurso, ¿cierto? De la resiliencia también está esa parte de la astucia colectiva que tienen las personas, ¿cierto? Para moverse en un espacio, para poder activar ciertos sus recursos de acuerdo al aprendizaje acumulado, ya que no todo fue negativo, porque también hay discursos ciertos centrados en ese crecimiento, en esas oportunidades, y bueno, y la posibilidad de ellos reconocerse como agentes de cambio dentro de ese contexto, ¿cierto? Llego con conocimiento, no aprendí esto en Venezuela, puedo enseñarlo a otras mamás, ¿cierto? Frente a la crianza, o aprendí este oficio, que en Venezuela la gente vive de esto, y yo lo aprendí y lo quiero replicar acá. Entonces también esa posibilidad de generar una transformación en la comunidad y que tengan una nueva perspectiva, ¿no? De lo que están viendo y como que ya están pensando, ¿sí? Algunos de ellos, claro, todavía contemplan en ese momento la opción de regresar. Es, bueno, cuando Venezuela esté en otras posibilidades de regreso, ¿cierto? El que ese proyecto migratorio no finaliza ahí, sino que ven que es una posibilidad de que exista una continuidad, pero con un nuevo, como dicen ellos, ¿no? Con un nuevo equipaje, ¿sí? Con los nuevos conocimientos, saberes, experiencias. Eso fue lo que a mí más me impactó, ¿cierto? Conocer como ese equipaje que tienen ellos para transitar, ¿no? Entre las fronteras y sobre todo también, y de las comunidades indígenas, sobre todo, aprendí muchísimo que no existen, ¿cierto? Límites territoriales para ellos administrativos, somos uno, ¿cierto? Ellos sí tenían la historia muy clara y decían, en algún momento Venezuela nos ayudó, nos acogió, nos hizo parte de, y no existe, ¿cierto? Tú eres guayú, pero yo también me considero, ¿cierto?, de esta comunidad y no renuncio a ella, ¿cierto? A lo que yo construí con ustedes. Entonces esa identidad la lleva, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y digo que eso también nos enseña, ¿no? Que pues entre menos barreras, ¿cierto? Entre menos muros podamos ver las posibilidades de crear puentes, ¿no? De convivencia, de reconciliación son más cercanos, ¿no? Y ahí es donde quizás puede estar una de las razones de cómo pensarnos, ¿sí? Frente a estos asuntos que están surgiendo ahora, ¿no? Con la parte de los límites, ¿cierto? Físicos, territoriales, hasta dónde llegan tus derechos, hasta dónde el país los puede, ¿cierto?, acoger o no, pero que las comunidades se han fusionado y a veces la situación económica es la que de alguna manera entra, ¿cierto?, a irrumpir en ese proceso, que de alguna otra manera las personas lo asimilaron y vieron una posibilidad de convivir, ¿cierto?, juntos, pero cuando viene, ¿cierto?, otros actores, otra forma de gobernar, afecta, ¿cierto?, esos procesos que se han construido, pero igual ellos lo siguen defendiendo y de hecho, pues, han hecho procesos interesantes, ¿cierto?, acá
en Colombia y veo que cada vez toman más fuerza las asociaciones de migrantes, de retornados, y ahora se fusionan más entre ellos, ya hay más diálogo con el Estado, antes no lo había, y veo que el Estado de alguna manera ya está escuchando, ¿cierto? Y ya están escalando, ya hay por lo menos en este momento una mesa nacional de migraciones, donde líderes que son retornados o que son migrantes venezolanos pueden estar allá y tienen esa participación e incidir, ¿cierto?, en las políticas de retorno. Tengo una curiosidad y es que hace como en el 2018 nosotros visitamos Cúcuta. Estamos haciendo una investigación no con las personas retornadas, sino con migrantes de origen venezolano. Nos encontramos una particularidad de las personas que estaban en Cúcuta, y era que no era su lugar final de destino, ¿cierto? Sí. Era su lugar de paso. Entonces, no sé si en tu investigación con relación a las personas que decidieron retornar a Colombia, realmente su destino final era Colombia o Cúcuta o las ciudades que estaban en frontera, o era otro lugar de destino. ¿Cómo se Claro, sí. identificó allí? Claro, como ellos le dicen, ¿cierto? No es el destino final, ¿cierto? Y puede estar en Colombia, mañana puede estar en Venezuela, o mañana puedo migrar hacia el sur de Latinoamérica. Entonces, digamos, sí, para algunos sí fue considerado paso, ¿cierto? Es decir, voy a experimentar qué pasa, ¿sí? O va a quedar unos días, pero con esa posibilidad de regresar. Cuando ya la situación se abra nuevamente la frontera, regresamos. ¿Cierto? Cuando las relaciones diplomáticas estén mucho mejor, volvemos. O sea, había una posibilidad de retorno, o sea, que era de paso, ¿sí? Pero algunos lograban establecerse, ¿ya? Y es como lo que busca el migrante, ¿cierto? Tener ya una vocación de permanecer, ya no de quedarte. Pero eso dependía en cómo era la integración, ¿cierto? Si tenías facilidad de entrar a un empleo, de retomar tus estudios, de tener una participación comunitaria y política, los hacían nuevamente instalarse en Colombia. Otros se distribuyeron por el país, o sea, yo veo gente de Cúcuta que vino acá al Valle, tratando pues de seguirles la pista, y como que buscan, ¿cierto?, ese lugar donde hay unas condiciones favorables, ¿sí? Por la situación, pues sobre todo lo que se está viviendo en el norte de Santander, ¿no? Que son las situaciones que persisten, que se han exacerbado, ¿cierto?, que encuentran, digamos, más barreras. Entonces, y aquí es donde está la mayor cantidad de personas venezolanas, ¿cierto? Porque Cúcuta es como si estuvieras viviendo en Venezuela, lo dicen ellos. Entonces, ven que las posibilidades son limitadas y tienen en su plan, sí, moverse internamente. O sea, que es un migrante que todavía está en movimiento, ¿no? El retorno no dice que es la fase final, sino que es una fase más, es un paso más que ellos dan, donde ellos evalúan, ¿cierto? Ellos se dan un tiempo, muchos de ellos dicen vamos a esperar 3 meses, a ver cómo es, ¿cierto? Cómo sean las posibilidades, y tomamos decisiones. Entonces, puede que el retorno sea también un tiempo, como tú lo dices, temporal, ¿sí? Y estén de paso para examinar y evaluar esas ventajas que encuentran para insertarse en el mercado laboral, o vincularse, ¿no?, socialmente, porque para algunos quizás lo que les decía, ¿no?, su resiliencia esté más centrada en la participación comunitaria, que pueden hacer por las personas, ¿no?, que más en su bienestar, porque a través de ello ven posibilidades de acceder también para que sus condiciones vayan cambiando, ¿no?, y modificándose. Acerca de los aprendizajes con relación al proceso de retorno, ¿cuáles serían, qué aprendizaje deja el caso de los retornados en Norte de Santander para futuras crisis migratorias en la región? Bueno, pues adelantándome un poquito, ¿cierto?, a lo que se habla, ¿no? Digamos que es importante tener en cuenta lo que te decía, ¿cierto?, que esa experiencia no es lineal, primero, ¿no?, que tiene que particularizarse de acuerdo, digamos, al territorio donde la gente, uno sale y a donde regresa, ¿sí? De que se ve que
tener, digamos, en cuenta el contexto, ¿no? Todas las, digamos, las fronteras tienen esa infraestructura institucional, ¿no? Cuando yo llegaba, yo decía, bueno, wow, yo dije, estoy en Cúcuta, aquí es el escenario propio para poder ver, ¿cierto?, cómo se organiza, ¿cierto?, una sociedad para recibir el retorno. Y me di cuenta, pues, de que Colombia no estaba preparado en ese momento para el retorno, que hay una infraestructura todavía muy débil, ¿cierto?, desde lo económico, desde lo social, pero vi también procesos interesantes a nivel comunitario que pueden servir de soporte, ¿cierto? Y como lo decía Martuchelli, hay unos anclajes socioemocionales que las personas encuentran en sus comunidades étnico-religiosas que están muy fortalecidas, ¿no? Ellos lo ven, ¿no? Como los cambios, ¿no? Que uno dice, sí, a través de ellas podemos quizás escalar a una posibilidad de vinculación. También, digamos, importante, ¿no?, trabajar sobre esa dimensión relacional, ¿no?, que se establece, lo que hablábamos, ¿no?, en esos procesos de gestión entre lo público, ¿cierto?, el tercer sector, estas agencias de base social comunitaria que son, digamos, claves para poder, digamos, tener una continuidad en estos proyectos, ¿no? No que pase lo que estamos sucediendo, ¿cierto?, de que nos subordinamos a la ayuda internacional y hasta ahí quedó el proyecto, sino que de alguna forma se puedan impulsar ese tipo de intervenciones que son más, yo le llamaría más bilaterales, ¿no?, que multilaterales, porque de alguna manera, digamos, se confluyen los diferentes tipos de agencias que se han ido construyendo lo individual, pero también lo colectivo. Y eso hace, claro, que lo intersectorial sea clave. O sea, de hecho, en la mesa de frontera decía muchísimo, ¿no? Queremos tener más participación intersectorial, queremos conocer, ¿cierto?, que es más, o sea, no se puede mirar a Cúcuta con los mismos ojos que estamos viendo los municipios fronterizos, son dinámicas distintas, son dinámicas diferentes que hay que activar, unas son más de tipo económico, otras más son de tipo social, otras centradas en la convivencia y ahora pues con este proceso actual que estamos viviendo, ¿cierto?, de retomar la paz en Colombia, entonces también para ellos era un desafío. Y bueno, ¿no?, y también era eso, ¿no?, que de alguna manera, pues volviendo, ¿no?, al tema que nos convoca hoy, que la familia realmente era una unidad clave, ¿cierto?, dentro de y son y siguen siendo claves en los programas sociales. De hecho, por eso está esta organización, esta federación, y algunos de nosotros trabajamos centrándonos en eso para fomentar estos procesos de desarrollo, de promoción, porque de alguna manera vemos que hay unos recursos interesantes que tienen las familias. Es más, le diría una forma de ahorro, ¿cierto?, que ellos hacen desde lo emocional, pero también desde lo económico, como ellos tienen esa base para los momentos difíciles, ¿ya? Y a veces eso no lo vemos, ¿cierto? Esas estrategias de superación de la pobreza, de la que nos habla Martínez, en estos hogares en crisis, donde hay consumos resilientes que hacen las familias, ¿no? Y que saben administrarlos, ¿cierto? Saben cómo los van a activar, ¿cierto? Cómo van a prevenir en posibles situaciones adversas. Y eso hace que esta perspectiva integre, ¿cierto?, al trabajo que están haciendo los equipos y los diferentes agentes de organización comunitaria para que este capital social se fortalezca, ¿sí?, que sea algo muy, digamos, conjuntamente, ¿cierto?, o mancomunadamente también entre redes locales, redes institucionales, que el acompañamiento que puede dar la familia es clave, ¿cierto?, también en estas competencias de las que hablábamos, ¿no?, estas habilidades sociales transformadoras que traen las personas cuando regresan a sus zonas de origen, y que esto espero, ¿no?, que se pueda tomar en cuenta en las políticas de retorno, donde se ha centrado en un enfoque económico. Quizás ahora, quizás el retorno humanitario, el retorno por estas razones forzadas esté contemplado, ¿sí?, pero lo que aún es un desafío y es el acompañamiento. ¿Sí? El acompañamiento no se interviene muchísimo en la emergencia. Son 3 meses que te da la emergencia, donde se activa, eso sí, una infraestructura institucional, pero de ahí para allá se pierde, ¿no? No se hace el seguimiento.
Y las comunidades sociales de base comunitaria son las que se han encargado de eso, del seguimiento, ¿cierto? De la consolidación, de la integración de estas nuevas familias a estas zonas de origen. Nos dan cuenta de eso, entonces pienso que es eso, ¿no? Involucrar a todos esos agentes, y eso implica una cooperación, ¿cierto? Entre todos estos actores, y que de alguna otra manera, digamos, se sienta que todos tienen una participación clave, ¿no? En estas iniciativas para, digamos, minorizar ese impacto que tiene la vulnerabilidad, ¿no? Cuando ellos llegan y buscan integrarse nuevamente en su país. Doctora Botina, ¿le parece que podamos abrir un espacio para conocer algunas preguntitas de las personas que están aquí con nosotros? Ajá. Si algunos de aquí que están en sala quisieran hacer una pregunta a la doctora Botina sobre el tema que nos está convocando en este espacio. ¿Alguno que quiera levantar la manito y estamos? ¿O algún comentario? Bueno, entonces vamos a algunas reflexiones finales, doctora, con relación al tema. Sí, ¿no? Pues en relación al tema y más a lo que nos compete, ¿cierto? Que es el papel de la familia. Así es. Es importante, ¿no? Que, digamos, el papel de la familia sea un asunto político que de alguna otra manera involucre, ¿no? Las acciones, los discursos, esas, digamos, propuestas que se están creando en estas bases sociales comunitarias, les digo, donde la familia ha sido la vocera, ¿cierto? Es quien lleva, ¿cierto?, a las personas, es la que ha buscado incluir a otros grupos poblacionales, y que de alguna otra manera esto le da fuerza, ¿no? Y yo pienso que la familia es, o sea, es la que potencia la participación, es esa base de la participación que tienen las comunidades. No quiero decirte que una persona sin familia no lo puede hacer, pero digamos, en esta experiencia que yo tuve, vi que eran las que más potenciaban, ¿cierto? Estas propuestas. Que realmente también nos incorporen esas prácticas participativas, que hay nuevos activismos sociales, donde las familias y las personas que le integran están haciendo parte de esas asociaciones, fundaciones, estos liderazgos barriales, territoriales, para que se integren a este abordaje institucional. Y bueno, también algo, ¿no?, que quizás deja esta investigación es que, bueno, si bien existe, ¿cierto?, una ruta para acompañar a las personas que retornan, todavía no hay una apropiación, ¿cierto?, de esa ley. De hecho, pues en este momento cada vez, ¿cierto?, se reformulan ciertas políticas, se trata de situar en los territorios, en las realidades que se viven, y que de alguna forma, digamos, las comunidades sociales comunitarias, teniendo en cuenta el liderazgo de la familia, pueden entregar un mapa, ¿no?, real de lo que está sucediendo, ¿sí? Pueden entregarnos esas formas en cómo ellos acuden, ¿cierto? Porque quizás no, las personas no siguen una ruta, porque ya, digamos, o por desconocimiento o porque temen, por antecedentes, ¿cierto? O porque muchos de ellos, lo que hablábamos, ¿cierto?, al inicio, vuelven a exponerse porque el victimario está en la zona, ¿sí? Aún se han fortalecido quizás más actores que representan un riesgo y que de alguna forma, claro, ellos lo que tienen que hacer es buscar mecanismos, ¿cierto?, de protección. Y pienso que la familia también ha activado, ¿cierto?, esas formas de cómo protegerse, de cómo sostener, de cómo acompañar. Y bueno, pienso que esa es la contribución que en este momento necesitamos, ¿no?, en la situación actual que estamos viviendo en la zona del norte de Santander. Y bueno, ¿no?, y que también, ¿no?, se pueda promover su liderazgo en lo político, que siento que es una parte de la sociedad donde se potencializan, ¿cierto?, las soluciones, leer, ¿cierto?, esta ley también, en que hay otro tipo de retornos que están generando ciertos desarrollos también, porque hemos visto proyectos exitosos que gente que regresa está vinculando
a personas, ¿cierto?, que están en situaciones vulnerables. Uno dice, sí, hay que mirar también el retorno con esa cara positiva, ¿cierto?, de que fomenta también procesos de resiliencia y recuperación en territorios que en este momento están afectados, ¿no?, por la violencia, por la situación económica, por el deterioro, ¿cierto?, de las condiciones de vida. Y bueno, que más que la familia, ¿no?, que ser ese puente en este trabajo, en este entramado, digamos, socioinstitucional que estamos construyendo. Y creo que este espacio, ¿no?, digamos, este diálogo que hoy se facilita también hace parte, ¿no?, de que nos sentamos como agentes también dentro de este escenario. Ahora tenemos una situación coyuntural, ya no solo regresan de Venezuela, ahora están regresando forzosamente de Estados Unidos, luego serán otros países, ya que sabemos que esto está, digamos, en un momento tenso, y que también nos pensemos como agentes, como profesionales, cuál va a ser nuestro lugar, ¿cierto? Y cómo podemos potencializar las familias como esos agentes que van a participar y que van a generar estas transformaciones en la manera en cómo se integren, ¿cierto?, esas estrategias que ellos han ido construyendo desde que salieron del país y en todo este tiempo, ¿cierto?, que de sucesivos desplazamientos hasta el regreso. Entonces también vale la pena, ¿cierto?, dar cuenta de ello a través de la intervención o a través de la investigación que estamos haciendo cada uno desde nuestros escenarios. Una última preguntita que tengo, siempre me da como curiosidad, cuando abres un tema me da como curiosidad preguntar algo, y es sobre, si bien la investigación es sobre retornados colombianos, han vivido muchos años en Venezuela, aún así, ¿cómo han vivenciado el tema de la integración cultural? Sé que somos muy parecidos, ¿cierto? Es un asunto cultural bastante parecido, pero aún así en la investigación se pudo identificar algunos choques culturales, algunas situaciones de dificultad para integrarse desde ese ámbito como tal. Al regreso no. Al regreso no, por la afinidad, digamos, cultural, ¿cierto? Regresas a tu país, quizás hay algunas competencias interculturales que ellos adquieren, ¿cierto?, en otro país. Quizás en Venezuela sí ponen a prueba todo eso. Eso sí, viven barreras, ¿cierto?, culturales. Al principio, ¿cierto?, esa constitución de nosotros como comunidad, yo quiero entrar, pero no, o sea, hay muchos, digamos, obstáculos que ellos encuentran al inicio, ¿no?, frente a la ideología política en Venezuela, frente a que no está regularizado en el país, entonces no tienes acceso, entonces ven limitados los espacios de integración. Y de hecho hay gente que dice, ¿cierto?, no tengo dinero y por eso no voy a las reuniones, no me integro. Veíamos que también en la parte económica incidía en esa integración, ¿sí? Digamos, en Colombia no pasa eso, quizás sí pasa con los miembros de su familia que son venezolanos. Ahí en ese caso sí sucede, digamos, porque encuentran discriminación, ¿cierto?, xenofobia, al inicio la experimentan, pero digamos la familia es la que ayuda a proteger, digámoslo así, frente a ese tipo de reacciones. Y claro que sí, lo han vivenciado al principio, niños sobre todo en el colegio, ¿cierto?, el ingreso, aunque pues en Cúcuta fueron muy generosos al inicio, o sea, así no tengan papeles. Es más, había niños que también tenían ese riesgo, ¿cierto?, de no tener, ¿cierto?, un vínculo con esta sociedad porque nunca fueron registrados en Venezuela. Entonces, también eso, la cuestión del reconocimiento jurídico, ¿cierto?, su identidad, pero fue algo que se posibilitó. Yo digo, en Norte de Santander, pues les digo mis respetos, o sea, ellos activaron una ruta en cuestión de, o sea, creo que el primer mes ya tenían resolución en los colegios y los niños podían ingresar aún sin documentación y no les podían limitar ello, ¿cierto? Pero aquellos que volvieron a las universidades, bueno, ¿qué pasa? ¿Cierto? Ahí sí ya tiene una barrera. O sea, de hecho, si tú estudias en Venezuela, aún todavía, ¿cierto?, el diploma como bachiller no es reconocido, o sea, te ponen una serie de trabas, ¿cierto?, para que te reconozcan. Es más, hay muchos que han venido a hacer el último año de bachiller, graduarse acá para poder acceder a la universidad. Y ahora si tienes el permiso temporal de permanencia, otro asunto, tienes el PEP,
ingresas a la universidad. Si no lo tienes, hay otra barrera. Entonces, sí, en el caso de miembros que son venezolanos, si tienen todavía barreras, todavía hay discriminación, ya vemos, ¿cierto?, los casos que vemos que son asociados con situaciones de delincuencia, y de hecho a mí me tocó trabajar la cuarta oleada migratoria de venezolanos, es decir, que emigraron los más vulnerables. Entonces, pues, además de que eres extranjero, eres rechazado por ser pobre. Entonces viene todo esto también de la aporofobia, ¿no? Rechazo al pobre, al extranjero pobre. Entonces también la doble condición que tenían que vivir, ¿no? Y que lo vemos todavía, ¿no? Lo vemos, bueno, a pesar de que algunos ya están vinculados, están censados y tienen acceso a salud, pero a tratamientos especializados no. De pronto más a un nivel de urgencias. Pero ahí vemos el papel de las comunidades de base social comunitaria, son las que han servido de intermediarios, ¿cierto? Y si alguien no lo atendieron, buscan la forma, ¿cierto?, de que esa persona sea atendida, o si hay algún recurso que se necesita, buscan cómo sea gestionarlo. Y vemos el activismo ahí, pero todavía hay barreras, ¿no? En la parte pedagógica también lo vemos a nivel de empleo, ¿cierto? Porque, digamos, hay eso, ¿no? Así como también hay sectores que han acogido migrantes venezolanos y se han integrado, digamos, al sector productivo de una manera, pues, digamos, fácil, pero todavía en otros sectores hay barreras, ¿no? Porque no tienen la experiencia demostrada, porque todavía se da, ¿no?, este miedo, ¿cierto?, este desconocimiento al extranjero de a qué viene acá, ¿cierto? Entonces todavía hay esa parte de competitividad, miedo a perder el puesto de trabajo. También hay esa prevención hasta en las relaciones interpersonales, entonces ya vienen las mujeres venezolanas a quitarnos el marido, o estos a qué vendrán, ¿cierto? Entonces no les arrendamos. Todavía hay, no podemos decir que eso es un fenómeno que se ha acabado, ¿no? Xenofobia y discriminación existe todavía, ¿no? Muchas gracias. Wendy está levantando la manito, ¿va? Quiere hacer una preguntita, entonces puedes, Wendy, abrir el micrófono y hacerle la pregunta a la doctora. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Wendy. Bueno, muchas gracias pues, como por el espacio. No pude conectarme como los primeros minutos del espacio, entonces no sé si de pronto ya hablaron de esto, pero quería pues como plantear la pregunta, y es si en la investigación pudieron identificar temas como en cuanto a la dinámica familiar o a esos vínculos de esas familias que migraron, por ejemplo, los padres y los hijos se quedaron en Colombia con los abuelos o con otros familiares, que cuando estas personas vuelven a integrarse a esa familia, pues ya hay evidentemente unas rupturas, ¿cierto? Por ejemplo, esa figura de autoridad ya no es tan representativa para los hijos, ¿cierto? En tanto que no había esa presencia, ¿cierto? Entonces quería como preguntar si en la investigación pudieron evidenciar estas rupturas en cuanto a esas dinámicas familiares relacionadas, por ejemplo, con las figuras de autoridad de los padres que emigraron y vuelven, intentan como recuperar esto, pero ya de alguna manera eso se diluyó, ¿no? Gracias por la pregunta. Pues sí, hablamos algo, ¿cierto?, al respecto muy por encima, digamos, porque quizás yo no profundicé mucho como en los lazos, ¿cierto?, con la familia, porque, digamos, era algo que iba emergiendo. O sea, hay unos que preferían no hablar de ella, ¿cierto?, de la familia, porque su familia eran los amigos, eran los vecinos donde regresaban. Habían roto totalmente su vínculo desde que salieron de Colombia. Hay otros que lo sostuvieron, ¿cierto? Y que de alguna otra manera regresar era como sentirse nuevamente en casa y la familia que te recibía con los brazos abiertos, pero también habían situaciones donde se experimentaba tensión porque el proyecto migratorio no fue exitoso, sino que fracasó. Tú regresas sin dinero, ¿cierto? Y el caso de una familia, no puedo olvidar,
el señor se dedicaba a la orfebrería y él decía, ¿cierto? O sea, yo estoy aquí y pensaba encontrar como ese mismo amor, pero como llegué sin dinero no me acogieron de la misma manera. Tenía muchos conflictos, ¿no? Y el señor siempre lo decía, ¿cierto? De que esa parte quizás en la familia lo valoraban cuando él enviaba, ¿cierto? Esas remesas, más de tipo económico, pero cuando ellos ya tenían que ser, digamos, las personas que lo pudieran apoyar, él no encontró eso. Hay otro caso de un cantante también, te decía así, o sea, yo pensaba encontrar, ¿cierto? Solamente encontré el amor y me tocó recuperar mucho a mis hijas, que las dejé. Y él decía que en sus presentaciones la familia nunca lo apoyaba cuando habían estas convocatorias y que él tenía que ir con la familia, ellos no estaban, ¿sí? Que de alguna otra manera había una distancia, claro, que se creó con el tiempo y él decía, no es que yo no podía regresar, había unas situaciones que ni siquiera tenía para irlos a visitar. Entonces, sí se veía que había una ruptura, ¿cierto?, de que existieron cambios en esas dinámicas familiares y que para ellos era un desafío recuperarlos. Y depende de la situación, ¿cierto? Porque algunos decían, bueno, usted sabe que yo tengo que salir de acá porque me pueden matar, ¿cierto? Y quizás había una cierta comprensión de la situación, de por qué el otro se había ido. Entonces, de alguna forma, claro, algunos hacían una ruptura y decían, si yo mantengo contacto con ustedes, me pueden ubicar fácilmente. ¿Ya? Y pues, sí, Venezuela queda aquí a un paso. ¿Ya? Entonces, de alguna manera también, digamos que aquellos que estaban por razones, ¿no?, de amenazas y que salieron buscando un refugio en Venezuela, cortaron esa relación y quizás no pueden volver a su zona de origen. Es más, retornan, pero no retornan a su zona. Entonces, digamos, aún sigue frágil, ¿cierto? Y roto ese vínculo. Y bueno, y las afectaciones, ¿no? Más que todo ellos hablaban de la familia cuando se tocaba el tema de las afectaciones, más que todo en la parte psicológica. Ellos decían, pues vivimos incertidumbre, mucha depresión, porque tuvimos que dejar a nuestra familia, ¿cierto? Nuestro territorio. También hablaban de la familia cuando fueron separados de manera violenta, o sea, incluía muchísimo la familia, algunos en experiencias de afectación, sobre todo cuando ellos tenían que vivir, digamos, sobre todo cuando aquellos que fueron expulsados en la frontera y que fueron separados de sus hijos de manera violenta, porque, claro, en algún momento el presidente dijo, pues los niños no pueden salir, ¿cierto? Ellos son los hijos de la patria y no pueden salir, salen sus padres. Claro, esa amenaza, esa situación de ruptura también fue que más se reconoció cuando hablaban de afectación. También hablaba muchísimo de la familia, por ejemplo, en situaciones que atravesaban, ¿cierto?, de hambre, de recursos, de falta de recursos económicos. También la familia, cuando ellos atravesaban las trochas y eran esa forma de protegerse. De hecho, yo recuerdo un relato de alguien que decía, nosotros nos turnábamos para dormir y nos cuidábamos el sueño. Entonces usted dormía 3 horas, luego el otro. Entonces digamos que era una forma también de cuidado, como la familia también les permitía esa protección en el caso de los que, digamos, tuvieron que salir con ellos. Entonces, esta parte de los relatos de vulnerabilidad sí revelaban esas experiencias de ruptura, ¿no?, de cambios que sucedían, ¿no?, de esos puntos de inflexión que traían el separarse de su familia, tanto física como afectivamente, el interrumpir esos proyectos de vida familiar. También hablaba mucho de las experiencias traumáticas de muertes de seres queridos, ¿cierto? Cuando ellos eran objetos de violencia física, psicológica o sexual, o cuando fueron reclutados por grupos armados. También lo hablaba muchísimo de la significación que tuvo la familia para ellos, ¿no? Y también cuando hablaban de esos cambios y transiciones que se daban, ¿cierto?, en que quizás tenían que hacer algunos ajustes, entonces se tenía que quedar el hermano con los otros, nos íbamos solamente los padres,
También en las negociaciones, digamos, la familia estaba, ¿cierto? Es más, desde Colombia la negociación de migran que migra, ¿no? Es una decisión que se toma en familia. Los objetivos, las metas que se planteaban, que van a ser, ¿cierto? En esa redistribución de roles y tareas. Entonces, y bueno, y los desafíos que tenían en cuanto, bueno, ahora en qué nos vamos a centrar, por ejemplo, la búsqueda de empleo, ¿no? O mejorar la vivienda, o este dinero va a entrar más para la educación de los hijos, lo que usted envía. Entonces, en algunos tenían esa comunicación, ¿no? Y esa posibilidad de mantener esos procesos de negociación, de pensar en estrategias para superar la vulnerabilidad. Y eso te puedo pues como contar un poco de las familias, ¿no? Que aparecen tanto en la vulnerabilidad como en la dimensión de la resiliencia, ¿no? Que ellos empezaron a construir. Muchas gracias, Wendy, por tu pregunta. No sé si queda claro. Sí, muchísimas gracias. A ti, Wendy. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a la doctora Sandra Botina por sus reflexiones acerca de la investigación. Agradecerte este espacio y escuchándote yo veo un reto inmenso, tanto social, a nivel social, más político, económico, porque sabemos que Colombia no estaba preparado para todo esto y aún no está preparado, aún falta camino por recorrer. Para atender todas estas necesidades, no solo de las personas retornadas, sino también de las personas migrantes de origen venezolano. Creo que estamos en ese camino, o se está en ese camino, emprendiendo ese camino de poder consolidar redes. Y hubo algo que me llamó la atención cuando decías que es que ya en estos momentos en Colombia se están consolidando redes de apoyo, e incluso entre los mismos migrantes venezolanos, entre los migrantes retornados, que eso es importante para todo este proceso de integración social, ¿cierto? Y minimizar todo este tema de discriminación y xenofobia que dificulta, de cierta forma, dificulta la integración, y el saltar el tema de la importancia de la familia y de muchas organizaciones sociales que posibilitan la integración de las personas retornadas y los migrantes venezolanos. Muchísimas gracias, doctora Botina. Vamos cerrando aquí el espacio. Les recordamos a nuestros asistentes diligenciar la asistencia, que se las compartimos por el chat, y también les compartimos el formulario de evaluación. Vamos a darle la voz a la coordinadora del grupo de estudio de familia, a Luz Marina Villa, que aquí está con nosotros. Bueno, muchas gracias a la doctora Sandra Lorena por ofrecernos, ¿cierto?, más que discurso, estas narrativas que surgen de este acercamiento, esta aproximación a las familias, ¿sí?, venezolanas que han retornado a sus lugares de origen. Muchas gracias a Joana por apoyar este conversatorio con sus preguntas reflexivas, y en especial, de verdad, al conocimiento que nos ofrecen estos procesos de investigación para poder comprender y para poder ampliar nuestra perspectiva acerca de un fenómeno tan complejo donde nos falta aún mucho por conocer, por investigar, por aprender. Así que esto lo que genera son desafíos, retos inaplazables a todos los profesionales de las ciencias sociales para que la voz de estas familias y lo que emerge de un fenómeno tan complejo asociado a causas estructurales, ¿cierto?, de vulneración de derechos, logremos ir poco a poco construyendo las estrategias y los acompañamientos adecuados para poder contribuir a lo que tú dices, Santa Lorena, a que se adquieran las capacidades suficientes para el afrontamiento y la resiliencia de estas familias. Así que
Muchísimas gracias, siempre serás bienvenida y más en este año donde tendremos la oportunidad de disertar y de debatir el tema desde diferentes aristas. Una feliz tarde para todos y muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a Luz Marina y a Joana por la moderación y la posibilidad de este espacio y a todos los que nos pudieron acompañar. Y bueno, ya cuando salgan las publicaciones de la investigación, ya le estaré compartiendo a Joana y ojalá las pueda difundir con todos ustedes. Muchas gracias y muchos éxitos en esta labor tan bonita, de acompañar a familias desde los lugares donde estamos. Muchas gracias.